crucificado con Cristo. Y vamos a ir entendiendo qué significa lo que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero antes de llegar a las implicaciones prácticas en la vida de cada uno de los creyentes, necesitamos entender el fundamento de esta teología. Decía yo esta mañana que esta era una de las doctrinas favoritas de Lutero, y Lutero le llamaba la teología de la cruz. Y comenzamos diciendo que la cruz no solamente la tenemos que reducir a un hecho histórico, a un evento en la historia, ni tampoco debemos reducir la cruz simplemente a un madero, sino que es un elemento que representa una verdad. Y por eso los cristianos, los reformados, podemos usar una cruz, la podemos utilizar, pero no simplemente porque veneramos el objeto, sino por lo que implica. Y hemos estado empezando a ver este tema desde las implicaciones para Dios. Créanme que a veces nosotros pensamos que la cruz solamente tiene que ver con Cristo. Y esta mañana comenzamos a ver que la cruz comenzó en la eternidad y terminará en la eternidad. Porque el libro de Apocalipsis nos permite ver que aún en el cielo la cruz seguirá siendo céntrica, porque adoraremos al Cordero que fue inmolado. Eso es lo que dice. Algunos se atreven a decir que cuando estemos en el cielo, una forma de identificar a Jesús será ver sus cicatrices. Es decir, aún con su cuerpo glorificado, hay un hombre que se atreve a decir: si eres tú, deja que yo pueda meter mi dedo en las partes donde fuiste crucificado. Y el Señor se las enseña. Me encanta esa parte porque Jesús no rehúye a decir: aquí está mi cuerpo, las marcas de Jesús en el cielo. Sin embargo, también decíamos esta mañana que la primera razón por que Dios ha determinado o determinó en el consejo de la Trinidad antes de la fundación del mundo la cruz es porque Él quería manifestar su amor. Pero en esta hora y en este evento yo quiero centrarme en la segunda razón bíblica, porque eso es importante señalarlo. No es algo que nosotros inventemos o creemos, sino que la segunda razón bíblica de la implicación de Dios para determinar la salvación a través de la cruz, y no solamente planearla, sino que decretarla, hermanos, es el pecado. Yo quiero que esta noche te lleves la siguiente frase: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Repítelo conmigo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la segunda razón. Y la segunda razón por la cual Dios tiene que determinar la cruz como la única salida, por así decirlo, porque pudiéramos decir, como decíamos esta mañana, Pedro le dijo: ¿no habrá alguna otra forma de salvar al ser humano? Pero hoy vamos a aprender que los textos son claros. Dice que era necesario. Y cuando la Biblia utiliza el término necesario, significa que es una necesidad, que no hay una forma de cambiarlo o no puedes buscar atajos. La cruz era necesaria. Y era necesaria, mis amados hermanos, por la causa del pecado. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: hermanos, cuando cometemos una ofensa, tenemos que hacer algo para saldar esa ofensa. No se puede quedar nada más así. Y esto quiero que lo aprendamos porque es un tema bíblico. Es decir, cuando el hombre comete un pecado, el Señor no dice: te las voy a pasar. Y eso lo aprendíamos hace algunos domingos, ¿no? Cuando hay un pecado, tiene que saldarse esa ofensa. Cuando no se salda esa ofensa, siempre va a haber dolor, porque el pecado es así. El pecado lastima, ya sea al que ofende, pero también al ofendido. Entonces, hermanos, nosotros decimos: te la voy a pasar. Pero aun cuando dices te la voy a pasar, tú estás asumiendo un costo. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, cuando algo se rompe por alguna causa, necesitamos saldarla. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Imagínense que yo voy a visitar al hermano Jera. Y el hermano Jera me invita a su sala, y en su sala tiene un jarrón que trajo de la Ciudad de México. Imagínense, un jarrón que le costó carísimo,
Pero cuando estamos ahí platicando, tomando el café, de repente yo paso y sin darme cuenta, y él ya me había dicho: pastor, cuidado ahí con mi jarrón porque me costó bien caro, es una antigüedad. Y en la charla yo me descuido y lo paso a traer. Y se rompe. Primero gritarían todos, ¿no? Y, mi jarrón, podrían decir ahí, ¿no? Ahí hay una ofensa. Y en esa ofensa yo estoy transgrediendo algo y yo puedo decir perdóname, y ahí se quedó todo. Yo no nada más puedo decir perdóname, aunque somos hermanos, pero yo voy a decir, aunque te pido disculpas, yo debo decir ¿cuánto qué? No, bueno, no te costó, porque ¿cuánto te debo? Ya si él es buena onda me va a decir la mitad del precio, ¿no? Pero la otra, él puede decir sí lo perdono, pero págamelo porque la verdad me costó mucho. O la otra, él puede decir no me pague nada, pero entonces él está pagando algo. Él está asumiendo que va a perdonarme y que va a condonarme. Vean, va a condonarme esa deuda. Porque ahí no solamente fue la mala educación, si usted lo quiere ver así, ahí hubo una ofensa de por medio donde yo debo saldarla para que quedemos claros, si es que se puede pagar. Pero la otra, él va a decir, aunque es una deuda, yo se la condono. ¿Cuesta condonar, hermanos? Hace ratos también ponía un ejemplo donde yo decía, imagínense que yo me endeudo con alguien y alguien me deba, yo le pido prestado 50,000 pesos. Pero en eso de prestar 50,000 pesos no puedo pagarlo, y de repente la persona a la que le pedí prestado me dice, ya no me pague, aunque yo voy a reponer porque lo saqué de mi ahorro. Vean esto, una deuda lastima a ambos y no se va a quedar sin que se reemplace. Por lo tanto, hermanos, cuando hay un pecado, tiene que haber algo de por medio. Y en este caso, hermanos, Dios se da cuenta de que el hombre ha transgredido, ha pecado, y por lo tanto se tiene que pagar. Así que, hermanos, nosotros a veces somos muy buena onda, pero a veces para enseñar a las personas decimos, págame, pídeme disculpas con amor. O yo también, porque dice la Biblia que si aunque tú no fuiste, ve y dile, vamos a arreglar las cuentas, aunque eso implique que tú vayas de tu estado de a lo mejor inocente, pero das el primer paso en la Biblia porque quieres resolver esa deuda que hay ahí. Eso es perdón en la Biblia, saldar deudas. Pero nada, hermanos, se puede quedar inmune. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, Dios no pudo decir, ¿sabes qué? Hay una segunda oportunidad, te doy un segundo chance, voy a crear una segunda tierra, Adán y Eva, y te voy a trasladar allá. ¿Hizo eso? No, hermanos. En ese momento, con todo el dolor de su corazón, Dios los expulsó ¿de qué? Del paraíso. Pero no solamente los expulsó del paraíso, hermanos, sino que además el Señor establece algo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Siempre que hay una deuda, para que haya perdón, debe haber sangre. Debe haber sangre. Debe haber alguien que pague eso que se ofendió. Y hermanos, nosotros en esta generación hemos minimizado el pecado. El pecado, hermanos, escuchen lo que voy a decir a continuación. El pecado le llevó a Dios a determinar esto. Porque la gravedad del pecado es una gravedad cósmica. La decisión de Adán y Eva no solamente los afectó a ellos, sino que afectó a toda la creación. La creación quedó sujeta a la contingencia del pecado, pero además nosotros seguimos sufriendo por causa del pecado. El pecado, hermanos, llevó a Dios a entregar a su Hijo. El pecado era tan grande que exigía un sacrificio igual. Hermanos,
Hermanos, el pecado nada más necesita 1 centímetro en tu vida. Mi maestro de hermenéutica me decía, para que nosotros podamos más o menos mirar la gravedad del pecado, veamos cómo es el fuego. Una pequeña chispa puede incendiar todo un bosque y toda una ciudad. Hermanos, hoy tenemos que recordar que el pecado nos aleja de Dios. Dios no puede habitar con el pecado. Hermanos, muchas veces nosotros nos arrepentimos por los efectos que causamos con el prójimo, no porque nos duela el ofender a Dios. El pecado ofende a Dios. Y el pecado reclamaba un sacrificio igual de grande. La transgresión había sido grande, por lo tanto, el pago de esa transgresión debía ser de las mismas dimensiones. Yo pongo un ejemplo en esto y siempre lo he recalcado. Hermanos, en la tierra, la ofensa depende de la jerarquía a quien se lo haces. Si yo ahorita vengo y empujo a mi hija, a lo mejor le pego sin que haya nada de por medio por qué pegarla, esa es una ofensa. Pero ¿qué va a pasar? A lo mejor se va a quedar ahí. Pero si esa misma ofensa, ese empujón, yo se lo hago a mi esposa, ¿va a ser lo mismo? Para empezar me va a decir, no me pongas una mano encima. La próxima vez que lo hagas te voy a demandar. Ya saben los derechos humanos, ¿no? Pero si esa misma ofensa que hice a mi hija, después si mi esposa vengo y se lo hago al hermano Raquel, la hermana Rocío va a saltar de allá atrás, ¿verdad? Ya no se lo hice a mi hija, ya no se lo hice a mi esposa, ahora se lo estoy haciendo a un oficial de la iglesia. Y si vine y lo empujé y hay una lesión, puede venir hasta un caso disciplinario. Misma ofensa, diferente persona. Pero el hermano Raquel dice, te perdono, pastor. Pero si esa misma ofensa yo voy y se lo hago a un diputado, veo que va pasando ahí, ganas no le falta a algunos, ¿no? Pero yo voy y lo empujo, no lo hagan porque es pecado. Hermanos, ¿será que me va a perdonar o van a decir arréstenlo? Misma ofensa, diferente persona, tiene efectos diferentes. Si yo eso mismo se lo hago a Rutilio Escandón, me dan el privilegio de saludarlo y estar con él, pero yo hago esa misma acción de empujarlo, pues yo voy a terminar en el amate tal vez. ¿Por qué? Porque es el gobernador. Hermanos, nosotros no ofendimos a cualquiera, habíamos ofendido a Dios. Dios había sido ofendido por el pecado. Y por lo tanto, esa ofensa, hermanos, requería un pago que quedara satisfecha la justicia de Dios. ¿Saben por qué vino Jesucristo? Porque era el único que podía pagar la deuda. Tú y yo éramos incapaces de poder saldar la deuda que habíamos cometido. Por eso reitero, hermanos, el pecado exigía que hubiera derramamiento de sangre. Y Dios lo comienza a tejer. Cuando entra el pecado en el Edén, ese mismo día Él estableció una promesa que en teología se le llama, solamente eran los adelantos para el pago final. Porque Jesús dice en Génesis 3:15, vayamos todos por favor allá, Génesis 3:15. Lo leemos. 1, 2, 3. Hermanos, este es el primer texto evangelístico. Esta es la primera promesa de que tenía que haber un sacrificio.
Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá, ¿qué? En la cabeza. Pero vean, está hablando de herida. Y cuando hablamos de heridas, hablamos de sangre. El Señor mismo establece que tiene que haber un momento en que se tiene que pagar eso que se ha hecho. Esta mañana yo enseñaba que Dios, para llevar a cabo sus planes, incluso utiliza a los impíos. E incluso Satanás, sin darse cuenta, hace la voluntad de Dios. Porque Satanás siempre se metió en la historia y su propósito era acabar con esta promesa. Era acabar con el hijo de la mujer. ¿Y quién es el hijo de la mujer? Jesucristo. Jesucristo iba a ser herido, pero iba a ser herido por causa del pecado. En ese mismo contexto, hermanos, también para cubrir la desnudez de nuestros padres. Hermanos, dice que antes estaban sin vestimenta y no había vergüenza. Me encanta como dice Moisés, y no había vergüenza. Pero cuando el pecado entró, descubrieron su desnudez. Y después el Señor poderoso y grande y amoroso tiene que proveer para cubrir nuestra desnudez, y le puso pieles de animales. Pero hermanos, para que le pusiera pieles de animales, ¿qué tuvo que haber? Tuvo que haber un sacrificio. No sé cuántos animalitos se llevaron para poder cubrir a Eva y a Adán. Lo único que sé es que tuvo que haber un derramamiento de sangre. Pero luego avanzamos, hermanos, a Éxodo. Y en Éxodo volvemos a encontrar otro elemento que hoy vamos a recordar: la Pascua. Y en la Pascua, para poder ser liberados del pecado, es decir, hermanos, ningún pecador puede entrar al cielo sin que haya derramamiento de sangre. Es imposible. No puede haber alguien que se pase de colado ahí, porque todos somos pecadores y alguien tiene que derramar sangre. Y hermanos, cuando son liberados, la forma de evitar la muerte, ¿qué era? Matar un cordero. Y tenías que agarrar un cordero sin mancha y sin defecto, lo tenías que degollar y tenías que tomar la sangre y ponerlo en los dinteles de tu casa o en los horcones de tu casa o en la entrada de tu casa, para que cuando, hermanos, para que cuando el ángel de la muerte pasara, tenía que haber sangre, porque no hay remisión de pecados sin derramamiento. No te puedo pasar por alto esto hasta que haya alguien que haya derramado su sangre en tu lugar. Algunos historiadores se atreven a decir que algún judío se descuidó y no hizo la Pascua, cayó muerto su hijo primogénito. Porque no por ser cristianos, hermanos, somos librados de esto, sino que tiene que haber derramamiento de sangre. Hermanos, luego avanzamos a Levítico. ¿Cuántos han leído Levítico? A poquitas manos, ¿no? Tenemos que desempolvar Levítico, porque uno dice, ¿y qué enseñará Levítico, no? Para empezar a dormir nada más. Peor si lo ves antes de dormirte, ¿no? Pero hermanos, Levítico es maravilloso. Habla de la santidad, pero escuchen esto, habla también de la disciplina de los hijos de Dios. Pero no solamente la disciplina, y yo quiero con esto exhortarlos, porque si alguien no llevaba a cabo los pasos para el día de la expiación, podían caer muertos. Porque aquí cabe una pregunta de teología del Antiguo Testamento: ¿cómo Dios perdonaba los pecados antes de Cristo? Qué excelente pregunta. Y el Señor proveyó una forma para perdonar los pecados del pueblo de Israel, y esa forma era tomar un cordero. Todas las familias tenían que traer su cordero el día de la expiación, para que el sacerdote entrara con la sangre al propiciatorio y dejaba la sangre para que Dios consumiera la sangre, porque Dios no puede perdonar a menos que haya sangre. Ahora, hermanos, todos llevaban su cordero y se le pedía al padre o al jefe de familia
que pusiera sus manos sobre el cordero para decir: mis pecados los estoy poniendo en este cordero. Y cuando mis pecados eran puestos en ese cordero, inmediatamente ese cordero tenía que ser asesinado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y es así como el pueblo perdonaba, recibía el perdón de los pecados. Hermanos, Levítico enseña que todo judío debía hacer esto, si no iba a ser consumido por la ira de Dios. Y cuando el sacerdote entraba el día de la expiación, una vez al año, él entraba con sangre. Gracias a Dios estamos en el nuevo pacto, porque yo ahorita tendría que entrar con mi bote de sangre, de cada familia recoger y traer mi sangre. Y hermanos, solamente ahora ya podemos entrar todos al lugar santo y santísimo, porque luego a veces queremos volver a la antigua dispensación. Pero solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Estaba el propiciatorio y traía una cuerda en su cintura, pero también traía una especie de sonaja. Y cuando él entraba, todo el pueblo ya había puesto sus pecados en los corderos y estaban esperando la respuesta de Dios. Entraba, estaban los querubines, ponía la sangre en el propiciatorio. Y hermanos, la gloria de Dios, me encanta el término en hebreo, lamía la sangre. Y entonces salía el sacerdote contento y decía: el Señor nos ha perdonado. Pero cuando el Señor veía algo en el cordero, cuando el Señor veía algo en el sacerdote y la sangre no era consumida, el sacerdote caía muerto. Ya no se escuchaba la sonaja y los ayudantes ni siquiera se atrevían a entrar al lugar santísimo, solamente lo jalaban y tenía que hacerse otro sacrificio, porque Dios no había aceptado el sacrificio del sumo sacerdote. Yo cierro, hermanos, porque esa es una reflexión antes de venir a la mesa. Nuestro gran sumo sacerdote entró al lugar santísimo, porque el tabernáculo, hermanos, solamente era una figura del verdadero tabernáculo. Estoy citando escrito a los hebreos. Y hermanos, cuando Cristo está muriendo, Él necesitaba morir. Algunos dijeron, y lo vamos a ver en las semanas por venir, los que querían dejar en mal a los cristianos dijeron: Él no murió. Cuando sale la noticia de la resurrección, hay dos teorías y una de ellas está en la Biblia. Creo que nada más se desmayó. Y por lo tanto, como se desmayó, ya lo resucitaron. Bueno, no lo resucitaron, ya se desmayó, le volvieron a dar otra vez la salud y lo escondieron. Pero hermanos, el pecado necesitaba que Cristo muriera. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ese sacrificio no iba a ser aceptable. Pero además, ¿por qué es importante la sangre? Porque la sangre para Dios es vida. Hermanos, la sangre en la Biblia es vida. Por eso no coman ya esas especies de comidas, porque en la Biblia dice que no se debe de comer. No sé si algunos tendrán malas noticias hoy, porque dice Pablo: no coman de lo ahogado, porque en el Antiguo Testamento la sangre, ¿qué dijimos que es vida. Hablando con un médico me decía: es que aun cuando donas sangre es considerada como algo vital. Por eso hay algunas tradiciones que no donan sangre. Sin embargo, hermanos, era necesario que Jesucristo muriera desangrado. Escuchen lo que estoy diciendo. Era necesario, porque cuando Él se presenta en el lugar santísimo, hermanos, Él se presenta con su propia sangre. Y no es que usemos como un amuleto la sangre de Cristo, porque hay algunas tradiciones que van a exagerar y dicen: la sangre de Cristo tiene poder, y la empiezan a utilizar una vez y para siempre. Sin embargo, la sangre, entró el Señor al propiciatorio, al lugar santísimo en el cielo, pero Jesucristo, hermanos, no se presentó con las manos vacías. Él había derramado su sangre desde el momento en que tenía una corona de espinas. Es más, ¿se acuerdan? Cuando viene este hombre a cerciorarse de que realmente está muerto, él le hace una lanza en su costado. ¿Y saben qué salió?
Es decir, ya se había desangrado, dicen algunos. Algunos dicen que salió agua de su costado, porque la sangre ya había sido vertida. La sangre ya había sido derramada. ¿Y saben qué sucedió en el templo? El velo se rasgó, porque ahora nosotros estábamos entrando, porque nuestra deuda había sido pagada. Pero hermanos, nuestra deuda costó la sangre de Jesucristo. Por eso el escritor a los Hebreos dice: no se atrevan a jugar con la sangre de Cristo, porque aquel que tome en vano el sacrificio de Cristo. Y ahí me encanta, porque a veces usamos otro texto fuera de contexto. Es como pisar su sacrificio. Horrenda cosa es caer en manos. El Señor, hermanos, castigará a aquel que toma en vano la sangre de su Hijo Jesucristo, porque Él murió en la cruz, hermanos. Él experimentó la muerte, la vida le fue quitada. Y gloria al Señor, porque me encanta, porque no termina aquí. ¿El qué? Él resucitó, pero para resucitar Él tuvo que morir. Y hoy, al tomar esta copa, hermanos, hoy renovemos nuestro compromiso con Dios, porque Él derramó, si es que puedo utilizar esta categoría, hasta la última gota. Él derramó su sangre. Cierro con un ejemplo cotidiano. Yo no sé si a ustedes les gusta ver la sangre. Yo tengo uno de mis hermanos que decía: yo quiero ser médico, yo quiero ser médico. Pero cuando una de mis tías la llevó a un hospital y vio tantas heridas y tantas cosas, lo primero que hizo, casi se desmaya, ¿no? El Señor Jesucristo fue necesario que derramara hasta la última gota y entregó el Espíritu. ¿Y saben qué significa eso médicamente? Sus signos vitales. La sangre se detuvo. Era necesario por la gran ofensa que tú y yo hicimos. Hermanos, hermanos, hay alguien que entregó su vida por nosotros, y hoy somos llamados a renovar nuestro pacto. Si tú ya entregaste todo por mí, yo quiero entregarte también mi vida. Que el Señor nos bendiga.